Qué raro era ver el pueblo con los ojos de la fuera, pensó mientras la combi agarraba la rotonda de entrada con su cartel de material iluminado. Solitario. Daba frío verlo ahí estático, en medio de la negrura. Quizás fuera la hora, la madrugada, pero de repente se sintió como cuando pasaba por los pueblos dormidos yendo de vacaciones. Lugares raros y quietos, ajenos, de los que jamás sabría cómo lucirían de día y habitados, de los que no iba a contemplar más allá que alguna avenida y un par de estaciones de servicio. Recordaría oscuros y frescos, muy, muy quietos, de esa forma dulce y expectante de una noche cualquiera. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Un momento. Hola, Víctor. Quería quedar Hola, solito, Cristina. ¿eh? Hola, he quedado ahí. Sí, es que me he Jefe. despistado la perra porque ahora, como he tirado cable, está la puerta Ajá. un poco entreabierta y la perra, Nana, pues se asoma y quiere atención, quiere mimito. Participar. Pues nada, que si Sí. tiene algo que decir, que lo diga. Bueno, la verdad que ni ve, ni oye, ni nada. Pero, ay, pobrecita, coño. Pero bueno, que nada, hoy estamos aquí, además con la reina del cuento de Chris, ¿no? En su penúltimo programa de Ficciópatas, episodio número 33. Que, bueno, De la tercera temporada, 333. 333, Vaya. sí. 4 de mayo 2025, así que, bueno, bienvenidos todos, bienvenido Chris, bienvenida Chris, bienvenido Eric. Decir que Chris ahora mismo está aquí, pero no está, que ha sido madre recientemente. Exactamente. Hoy, a día de hoy de grabación, estoy gorda, aunque no se ve en la cámara, pero al día de emisión ya tendremos a la pequeña Vega con nosotros. Pues Así que enhorabuena. te felicitamos por eso. Y, Gracias. claro, esperamos que todo vaya bien. Así que, bueno, nada, Chris. ¿Le Vamos damos caña? con... Claro, cuéntanos qué nos traes en tu penúltima colaboración. Bueno, pues hoy os traigo a la autora argentina Melissa Corbeto con un relato llamado Pueblada, que ha aparecido en 2024 en la antología La Quietud, publicada por Minotauro Laberinto. Hoy el subtítulo del programa sería, en el programa anterior hablamos del terror gótico, otra vez me pasó lo mismo en el programa anterior. El gótico urbano es el nombre de la antología, que yo luego quería subrayar que de gótico no tiene por qué tener nada, así que terror urbano, ¿no? Entonces, el mes pasado fue terror urbano y esta vez pues volvamos a retomar el contrapuesto, ¿no? Entonces, Pueblada de Melissa Corbeto, o cómo enfocar el terror rural, ¿no? Y subrayo lo de enfocar, luego veremos por qué, ¿no? Porque es como aceptamos pulpo como animal de compañía. Para mí esto es terror rural, si para otros no lo es. Luego os daré mis argumentos. No, lo es, ¿eh? Lo es. Y bueno, es la primera y de momento única obra de la autora, si no me equivoco. No sé si Víctor, nuestro doctor en biografías, En investigación bibliográfica. ¿Tienes algo que decir de Melissa Corbeto? Pues tengo muy poquita información, solamente que estudio dirección de cine, ¿no? Y bueno, que lo que más me ha sorprendido de ello es que dirige un sello de ficción juvenil. Entonces, esto en cierto modo me choca porque la ficción juvenil suele ser menos terrorífica, ¿no? Suele transitar campos más suaves, más placenteros. Pero bueno, que está bien. Como primera obra yo creo que Poblada cumple con lo que promete, ¿no?
Hemos tenido autoras muy multidisciplinares, que escriben terror y luego escriben juvenil y escriben... Sí, hombre, y en este caso no es lo mismo ser editora que escribir, ¿no? Tú escribes de lo que te da la gana, pero luego el trabajo te llega como puedes, ¿no? Pero vamos, imagino que prefieres, por ejemplo, Lola Yatas. Lola Yatas es multidisciplinar en ese sentido. Entonces sí que, pero bueno, que en cierto modo pues sorprende esa bifurcación tan a veces dispar, ¿no? O antagónica. Pues sí. No sé si queréis que pasemos al resumen directamente. Sí, por favor. Este relato es un poquito más largo que el anterior, aunque no suele ser, no son muy largos. Entonces puede ser que nos enrollemos más, ¿vale? Así que vamos a darle caña. Pequeño resumen, ¿vale? Me voy a dejar muchas cosas porque hay muchas cosas que decir, pero las diremos luego en el destripamiento. Lara vive en la ciudad y decide hacer un viaje a su pueblo natal tras la llamada de un familiar. No diré en este momento todavía de qué es la llamada, sino al final, ¿vale? Durante el relato, Lara va describiendo sus sensaciones al volver al pueblo, en la que podemos empatizar todos mucho, lo que nos pasaría a cualquiera. Primero del rechazo, ¿no? Porque vienes de otro lugar, el pueblo es muy diferente. Y estas sensaciones que vas sintiendo de rechazo y asco al principio del relato, como que van mutando a lo largo del relato. Más tiempo se lleva en el pueblo, más se va readaptando o volviendo a ser quien era, ¿no? Poco a poco se nos desvela que el pueblo rinde culto a una diosa. Esto, la palabra diosa se verá desde el principio. Si lo lees rápido no te darás cuenta hasta después, pero pone diosa. Que es el motivo, que parece ser que es el motivo ese de la llamada, es de reunir a Lara con el resto de personas del pueblo, porque parece ser que va a haber algún tipo de juicio, que se va a celebrar algún tipo de juicio frente a esta diosa a la que rinden culto. Un juicio del pueblo hacia una viuda con el beneplácito de la diosa. Un juicio que ya veremos en qué acaba, porque no lo digo, me gusta siempre dejar esos puntos suspensivos y lo decimos al final del análisis, pero una vez más suele desvelarse en las últimas líneas, ¿no? Y tras el resumen, no sé si queréis, os lanzo la primera idea, lo primero que he dicho, ¿no? en el resumen, y es esta primera idea de, antes de entrar con el terror rural en sí, vamos a lo más básico, que es esta primera idea de lo que nos puede pasar a todos cuando volvemos a nuestro pueblo, si hemos nacido o crecido en un pueblo, o veraneado, ¿no? Lo que muchas veces... Como al principio, pues, hay esta mezcla de alegría y rechazo, ¿no? Que me parece muy importante. Enfrenta la ciudad con el pueblo, lo urbano o lo rural, quién eras con quién eres, y el indudable cambio que uno sufre al mudarse de lugar con los años, y cuando vuelve a este lugar parece que todo sigue igual, aunque no lo siga, ¿no? Esta inmutabilidad del pueblo, del rural, del pasado. Os dejo hablar un poco de esto si queréis, o lanzar más cosas con respecto a esto. ¿Víctor? Sí, a ver, yo creo que aquí uno de los temas fundamentales que trata todo lo que has hablado, Cris, es la desubicación. Esto creo que es algo muy sutilmente, porque el trato con la gente, que tenías antes de irte, pues no es el mismo cuando vuelves. El tiempo pasa y esa cercanía también se trastoca. Puede que con el roce, con el reencuentro, pueda volver a ser parcialmente lo que era, pero hay algo que en cierto modo se rompe cuando uno se va de casa y pasa tiempo fuera. Y esto aquí se ve. Te recojo un poco el testigo, Víctor, porque estás teniendo problemas de audio, ¿vale? Vale. Y el 1 ese supongo que va por mí también, igual, ¿no? No. Vale. De acuerdo, pues sí,
o sea, esto que comenta Chris y que comentaba Víctor también, aunque está teniendo problemas técnicos, que sí que la primera idea que se nos echa a la cara es un poco eso, ¿no? El rechazo por las formas del pueblo. Es interesante cómo perdemos las costumbres, ¿no? Cómo perdemos las viejas costumbres y cómo de repente tenemos que readaptarnos cuando volvemos a lo conocido que abandonamos en algún momento, supongo, porque queríamos deshacernos de esas formas, ¿no? La persona que se va de un pueblo siempre también deja atrás cosas que igual quería olvidar, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que eso es un poco una semilla que también ella planta al principio de la historia. También nombrar al que, aunque no está presente en ningún momento, el novio de la protagonista, Damián, que se llama precisamente como tu pareja, que es el que instaura el término pueblada, ¿no? El que habla de que todo eso son puebladas. Y casi que hay un componente, no de culpa, pero sí un poco de vergüenza, ¿no? Que él la tacha a ella de una manera indirecta como de pueblerina, sino a ella, a su familia y a su contexto. Entonces, claro, ella vuelve ahí y efectivamente lo primero que se encuentra son con esas cosas que por un lado hay una nostalgia del pasado, pero por otro lado son cosas incómodas que bueno, ha querido dejar a un lado. Y eso se nos va mostrando desde el principio. Exacto, entonces esta superioridad, podríamos decir, de la gente que vive en la ciudad frente a la gente que vive en el campo, ¿no? Damián, que vive en la ciudad, pues muchas veces estas cosas que hace su familia o ciertos temas de conversación y tal, los cataloga como puebladas, despectivo completamente. De hecho, ella en algún momento dice pueblada, que es un término, según ella, que bueno, que está inventado en este contexto, porque no es capaz ni siquiera de sacar otra palabra. O sea que el propio Damián, que es el que está criticando la actitud inculta, querramos decir, o básica de la gente del pueblo, él mismo está limitado y no ha sido capaz de buscar una palabra mejor, ¿no? Hay como una ambivalencia en esa pequeña conversación, que esto nos lleva otra vez a esta ambivalencia de la ciudad frente al pueblo. Víctor comentaba sobre justamente lo que es el rechazo, ¿no? Lo que hablábamos de cuando pasas al pueblo, pues bueno, se rechaza y te cuesta, y también decía, te cuesta luego readaptarte, pero también yo quiero llamar la atención a esto que nos pasa a todos, que es que cuando encuentras a alguien que hace mucho tiempo que no ves, ¿no? Esto sale en series y todo, en comedias, ¿no? Encuentras a alguien que hace mucho tiempo que no ves, de repente, en el diálogo y la forma de ser con esa persona, eres quien eras en ese momento. Uh-huh. En ese primer término, actúas, dices palabras, ¿no? Si os habéis reencontrado con algún antiguo compañero de instituto, con el que teníais mucha confianza, ¿no? Porque si era alguien así. Y es lo que le pasa al autor, perdón, a la protagonista. ¿No? Es sí, es asco, yo me siento superior, voy aquí, no sé por qué, pero bueno, venga, vamos a hacerle un favor a esta gente y voy a aparecer, pero como que bastante rápidamente recuerda lugares, personas, ¿no? La historia con el noviecillo, aquel que había tenido, y vuelve a ser, desde mi punto de vista, bastante rápido quien había sido, ¿no? Sí. Esto implica también que, y aquí voy a la idea, si no me quiero enrollar más, a la que quería traer ahora, que muy fácilmente pues somos presa y somos el producto del pasado, ¿no? Este pueblo no es solamente el lugar donde había crecido, es que es su pasado. Entonces, el trauma, el rescoldo, lo que queráis, ¿no? No tiene por qué ser un trauma. Lo que hubo, ¿no? Sigue estando ahí. Y ella vuelve a ser quien era. La facilidad que hay de volver atrás. Y además, lo fácil, y esta es la idea que quería subrayar, en este caso es porque ella se da cuenta de que tiene un sentimiento de pertenencia arraigado con este pueblo. Ella es más ese pueblo que lo que la ciudad le puede ofrecer, ¿no? Y por eso había traído este relato en contrapunto al del mes pasado, ¿no? El del mes pasado
nos alienaba y nos quitaba la personalidad, la protagonista abandonaba lo que era para poder entrar en ese piso de 5 metros cuadrados, y la protagonista de ahora es todo lo contrario, ¿no? Se da cuenta de que en el pueblo hay ese sentimiento de pertenencia a un todo, de colectividad, y que ella es necesaria, aunque sea uno más, ¿no? Que en la ciudad, pues no lo tenía. Sí. Muy interesante eso, es verdad, es cierto, total. Sí, sí. Sí, perdona, además, no, es muy curioso como el contexto, como ha dicho Chris, influye de una forma tan rápida y directa sobre la personalidad de la chica. De hecho, la chica que conocemos al principio del relato no tiene nada que ver con la chica que conocemos al final del mismo. Hay un cambio muy radical. Sobre todo se produce en la última parte, ¿no? Pero que es bastante radical. Y es por lo que dice Chris, que en ese momento, pues ella se va, digamos, va recordando, no solamente a nivel pues, de memoria propiamente dicha, información, sino que también va recordando su ser, su carácter, ¿no? Como físico también, ¿no? Sí, claro, es algo físico, se va adaptando, ¿no? Se va mimetizando. Y aparte con la seguridad de saberse impune en determinados momentos, porque también no hay que olvidar que los pueblos gozan mucho de esos estatus, de esa clase por apellido, ¿no? Porque digamos que se conoce todo el mundo y cada uno tiene su sitio, como bien dice aquí también en este pueblo. Y eso es una crítica también interesante que la que hace aquí la autora, ¿no? Y en este caso la protagonista, a través de los relatos que nos va ofreciendo. Y eso nos da pie precisamente a seguir con lo siguiente, y es que efectivamente hay una aclaración en un momento dado de que dice hay sangre y hay sangre, ¿no? Claro, hay un elitismo dentro del pueblo y ella, por fortuna, está del lado de los que son más afortunados, digamos. Entonces... Pero está del lado en realidad no lo está, pero sabe quién arrimarse para estarlo. No, sí lo está. Para mí sí lo está. Bueno, sí, el final nos dice que está. Sí, o sea... Y porque de hecho acomete una acción ella al final, sí, que no está exculpada precisamente porque ella tiene un estatus dentro del pueblo. Pero yo interpretaba eso como que tiene estatus por, digamos, por afiliación a su amigo. Porque ella pertenece a la sangre, de alguna manera. Yo lo había entendido como que se arrimaba al árbol que mejor le... Cobijo. Sí. No. Y... No, nada. Continuamos, perdón. Vale, pues volvemos al pueblo, volvemos a las raíces. Esto, ¿no? Pasamos de lo tangible, de las ideas que podemos extraer un poco más de una primera lectura básica, el sentimiento de pertenencia, cómo volvemos a ser quienes éramos, cómo nuestro pasado siempre está ahí, para pasar al otro tema importante, muy importante, que es lo que nos lleva también a la parte ficcional del terror rural en este caso, que es ese culto a esa diosa todopoderosa que es la que parece regir. De hecho, este elemento, no se dice quién es esta diosa, pero yo intuyo que en el resto de relatos de esta antología, no en todos, pero en algunos, aparece también, no os desvelaré nada, un ente al que sí se le da nombre, que también es femenino. Así que yo imagino que es el mismo que en este primer relato, ¿vale? Entonces, pues eso, estamos indudablemente frente, aunque el relato puede parecer bastante realista, estamos indudablemente frente a un ser que existe, en el resto de relatos no es tan realista y existe y se comunica realmente con sus súbditos, ¿no? Que es esta diosa a la que se rinde culto y que es la que parece ser, o esa religión es la que parece que hace que se desarrollen todos los acontecimientos, de los cuales de momento no se nos da mucho detalle, ¿verdad? De qué tipo de culto es, cuáles son las reglas. No, se nos deja bastante en vilo y de hecho lo del juicio hasta el final no se dice tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Es interesante el relato en tanto en cuanto sugiere, o sea, bueno, un buen relato para mí siempre sugiere más de lo que explicita, ¿no?
Entonces, ¿cómo va sugiriendo? Porque lo que vamos viendo es un poco el día a día del personaje protagonista al llegar al pueblo, al encontrarse con la gente, etcétera. Pero, como tú bien dices, se sugiere, hay una diosa, hay una entidad divina, hay un pecado, alguien ha cometido un pecado, alguien ha transgredido algo que no debía transgredir, y debe haber un sacrificio. La diosa demanda sangre, ¿no? Esto ya se deja entrever, o sea, se puede decir porque se deja entrever, ¿no? De hecho, hay pistas que se van dejando también por el camino, que no las quiero mencionar porque si no te destripo el final ya. Yo quería decir algunas pistas, pero no son de destripar el final. Bueno, hay una pista que es bastante clara, ¿no? Pero es que no, si te la menciono te rompo el final, o sea que no la digo. ¿Qué pistas has visto tú? No, solamente, o sea, las pistas que nos pueden llevar justamente, que nos dan pie a este terror rural y este culto de una diosa celosa, vengativa, ¿no? O lo que sea, que es sobre todo lo que va con las sensaciones, ¿vale? Como tú bien has dicho, Eric, el relato se desarrolla con la visión de ella en diferentes lugares del pueblo a lo largo de, no sé, son 3 días, 4, ¿no? Algo así. Y hay imágenes muy potentes que nos dan estas pistas de que aquí va a pasar algo más chungo de lo que tal. Y también con respecto a lo que tú decías de lo del sacrificio y tal, es que en algunos momentos ella ve cosas como, bueno, yo atiro la atención a cosas fuertes, imágenes potentes. Un gato reventado, con el pelo opaco y amarronado, un lechón atado boca abajo, desangrándose, ¿no? Las moscas que están por ahí, todo esto a nosotros que solemos leer este tipo de historias nos remite indudablemente a que hay algo que se cuece y es algo chungo, ¿no? Porque hay eso, hay pequeños, vamos a decir, sacrificios, entre comillas, sangre, ¿no? E imágenes que dices, bueno, si el relato es tan realista, por ahí no va. Si el relato no es de terror, esto no lo mete el autor, ¿no? ¿Víctor? Sí, no, efectivamente. Sí, ahí hay detalles que van apuntando esas pistas a que no va a ser un final grato, que lo que nos vamos a encontrar pues tiene que ver con el tono de terrorífico, el tono de opresión, el tono de censura que se va viviendo durante toda la narración y que se va, digamos, acrecentando, porque al principio sí que se ve como algo, pues parte del folclore, algo tradicional, y se va, digamos, intuyendo una oscuridad ahí, pero no de manera muy sutil. Digamos que no, de momento podemos intuir cosas, pero no sabemos hasta qué grado va a ser fuerte lo que va a pasar o no. Entonces, digamos que el lector va intuyendo, va anticipando ciertas cosas, pero digamos que la autora lo va guardando bastante, con la protagonista, que es la narradora en este caso, lo va guardando bastante bien hasta que se acerca al final. A nivel narrativo es interesante que el personaje protagonista nos hace un poco como de Virgilio, o sea, como lectores acompañamos el punto de vista de ella, ¿no? Pero al mismo tiempo ella sabe cosas que nosotros no. Y es lo que al final vamos a ver, ¿no? Pero claro, como su visión ya está desacostumbrada del pueblo, en cierta manera a ella sí le llama la atención el lechón destripado, el gato muerto, igual que nos puede llamar a nosotros la atención, como tú dices, porque es un relato de terror y es una imagen terrorífica. Pero eso, es interesante cómo su perspectiva nos va guiando como lectores. Claro, ¿no? en otra historia a lo mejor hubiera habido el personaje nuevo, ¿no? Al que el protagonista le tiene que contar lo que está pasando porque no se entera de nada. En este caso es un punto de vista mucho más interesante porque ella se está volviendo a descubrir. Y entonces se estar volviendo a descubrirse a sí misma y al pueblo permite justamente de que ella explique al lector de forma más naive, ¿no? Más inocente, qué es lo que se ve, ¿no? Como si estuviéramos nosotros ahí. Y bueno, y no solamente la visión de estas imágenes que he dado, también hay mucho de táctil y de olor, y de calor, sudoración, ¿no? Repugnancia, a mí se me viene a la cabeza eso, ¿no? Algo pegajoso, calor, ¿no? Está todo como muy... Mira qué detalle más tonto, pero muy de pueblo, que es cuando ella llega que le ofrecen un café con leche, que hay grasa en la leche. Sí, para mí es asqueroso además también. O sea, para mí esa imagen solo es súper potente para mí.
Claro, pero es muy bueno, es un detalle muy bueno. Y luego hay también Cuando calientas leche de más, que te queda flotando esa grasa de la leche. Yo eso, si me lo encuentro en un café, no me lo tomo ni de coña, vamos. Y luego también hay como una atmósfera, hay como una atmósfera erótica todo el rato. No sé si os da también la impresión, ¿sabes? De un erotismo que no... Socio. Sí, bueno, que Como, también, y que no es explícito tampoco, ¿no? Está ahí, pero está ahí encapsulado, de cierta manera. Sí, es que digamos que se destaca un poco emociones muy primarias, ¿no? No solamente lo erótico, sino otros aspectos, como hemos dicho, pues eso, lo salvaje, lo mundano, esa humanidad que se transmite a través de olores, de ese tacto pegajoso. Yo creo que es eso, que nos traslada a unas emociones muy primarias. un salvajismo, exacto. Un salvajismo, exactamente, un poco conducido, ¿no?, por esta diosa, por este culto a la diosa, y que tiene mucho que ver, yo creo, que con todo lo que pasa. Claro, abandonamos la ciudad, abandonamos lo racional, entre comillas, ¿no? Lo educado, lo cuadradito, lo estudiado, para irnos a un mundo un poco más salvaje, que si bien un relato así hubiese salido hace 200 años, se hubieran ido al medio del bosque, se hubieran ido a un viaje exótico a África, ¿no? Pero ahora, con un relato actual, por eso yo decía, para mí sí que es rural, es un pueblo, no es el medio de la nada, pero es que esta es nuestra ruralidad. Este es el folk horror actual, el pueblo. O si te vas a vivir a una casa en medio del campo, como yo quiero hacer dentro de un par de años, que ya veremos lo que escribiré entonces. Pero es el pueblo, ¿no? El terror rural de hoy en día. Y hay una cosa que no he dicho antes, pero ¿no os parece que ya es un poco... Bueno, o sea, no lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero ¿no os parece que es un tópico del folk horror? El tomar por tontos a la gente del pueblo. O sea, esa actitud soberbia del que viene de fuera, pero luego te das cuenta de que tú eres el que ha cometido un error. Claro, porque es un tópico, sí, es algo fácil. Es como la casa encantada. Es como vamos a meter a 4 parejas en una cabaña un fin de semana, ¿vale? O sea, es que si no creas el momento de tensión, no surge. Y en este caso sí, o sea, te hace pensar a cualquier incluso película, ¿no? Claro. Por ejemplo, Viernes 13, ¿no? La Matanza de Texas, cosas así, ¿no? O cualquier libro de la editorial Dirty Wars, ¿no? O no, que ya es más Estados Unidos, ¿no? Es América Profunda, ese lugar donde están los garrulos, pero también lo duro de abandonarse, ¿no? No me importa leer un libro, ¿no? No me importa estudiar a la universidad. Hay emociones primarias que se tienen que satisfacer también, ¿no? Sí, y en algunas producciones, como el propio protagonista, como en Midsommar, se rinde, ¿vale? Y se da cuenta de que quizás, y digo Midsommar para no decir más nada de spoilers de ahora, y dice, quizás lo rural es con lo que me quedo, ¿no? Puestos a elegir, ¿no? Y es esta vuelta en la actualidad, es una idea muy, muy actual, esta vuelta a lo primario, ¿no? Estamos cansados de la ciudad y queremos ver qué había, ¿no? Cuesta intentar maridar ambas cosas y quedarte en una balanza, no sé yo. Sí, yo estaba pensando precisamente en Midsommar cuando estábamos hablando de ello, porque sí que tienen mucho en común, ese espíritu de pueblo, de comunidad, ¿no? Que mantiene pues una tradición propia, secreta, digamos, a la que dan cierta bienvenida a que no pertenece ahí, pero bueno, de aquella manera. Aquí quien vuelve es una pobre. Ay, Víctor. Aquí quien vuelve es una pobre y ahí nos hemos quedado. No, se trata ese estatus que tenía antes de marcharse, ¿no? Y un poco ese espíritu y esa conciencia de ese folclore, esa tradición. Eric. Nada, no quiero. Simplemente indicaros que vamos un poquillo justo de tiempo, sí. O sea que avanzamos si os parece, ¿vale? Pues si queréis, vamos directamente al final.
Hay otras ideas, pero es que estamos... bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que estamos siendo muy crípticos, ¿no? Hay un culto, esta persona que vuelve al pueblo, que se va readaptando o se vuelve a dar cuenta de quién había sido ella. ¿Por qué está ahí? Bueno, pues lo que decía antes en el resumen. Ella está ahí porque la familia le ha llamado, le ha dicho, mira, pasa algo aquí, va a haber el juicio de alguien y necesitamos, pues, el quórum, ¿no? Necesitamos la gente del pueblo. Entonces ella, pues sorprendentemente, en el último momento deja a Damián en su casa, ni siquiera la avisa y se decide ir para allá. Y nos va desvelando poco a poco que hay como una especie de ceremonia en la que hay una viuda presente. No se sabe qué ha pasado, ¿vale? Exactamente, no se nos desvela. Hay diferentes escenas religiosas, pero con esta religión aparte que hemos dicho, y está habiendo un juicio, y en el juicio se va a votar algo, y lo que se va a votar solo lo sabemos al final, que lo que se vota es una pedrada, ¿no? Que le llama lapidar a la viuda. No llegamos a saber por qué ni qué es lo que pasa, pero esto hay una votación a mano alzada, o sea, sin ningún tipo de pudor ni de miedo, hay una votación a mano alzada en la que se decide finalmente que se va a apedrear a la viuda. ¿Y cómo reacciona nuestra autora, protagonista? Quien estén a favor de la pedrada, Leo, sí. Alcen sus manos ahora. Lara levantó la mano al instante, llena de asco y orgullo. De asco por esa mujer débil que se hacía víctima, de orgullo por ser parte, los ojos, el corazón, el cerebro, un latido. ¿Vale? Ella sucumbe, ¿no? a su cultura ancestral, a su culto de esa diosa cruel y celosa, y como en Midsommar se hace una con esta creencia y dice, vale, venga, la doy todo y estoy de acuerdo. Y se la cargan, ¿no? O no lo dice, pero se la cargan. Básicamente yo creo que sí. Que aquí ese final, como decíamos al principio, sí que hay un cambio drástico en la actitud de la protagonista, de Lara, que aquí de repente, bueno, empieza a manifestar una altivez, una soberbia y una impregnación de ese pueblo bastante brutal, ¿no? En esta última parte, aquí digamos que vuelve a ser la que era antes de marcharse. Sí. O la que se espera que haya sido, ¿no? Porque sí, no sabemos con qué edad. ¿Eric? Varias cosas. Por un lado, creo que lo mejor que ha podido hacer la autora es no decirnos qué pecado ha cometido la viuda. Sí, porque no es necesario. No es el foco, ¿no? No, y es que es lo mejor, porque ya tú así te imaginas lo que tú quieras. Si no, cualquier cosa que hubiera puesto, el lector podría juzgar. Es que a lo mejor esto no es tan grave. Exacto. Claro. Mejor no decirlo, claro. Por otro lado, que yo lo que veo, lo que interpreto es una deslealtad para con la vida actual que ella ha estado llevando, ¿no? De hecho, es una deslealtad al punto de que hay una promesa de infidelidad con el que fue su exnovio del pueblo. Y ella no va a volver. Ella dice que no va a volver, claro, ella se va a quedar ahí. Damián se ha quedado allí. Y ella, pues eso, no se ha dado de facto todavía la infidelidad, pero se va a dar con el Lucci este, ¿no? Con el personaje este tan rural, ¿no? Y luego, nada, decir una cosa que os he dicho, que hemos comentado antes del programa, que para mí esto tiene unas reminiscencias muy claras de la lotería de Shirley Jackson. Bueno, es que el sacrificio, la pedrada, o sea, al final esto es la lotería, ¿no? Y ahora aprovecho para decir aquella pista que decía yo que no quería comentar al principio, pero que hay un momento en el que ella va pasando por la calle y hay 3 bolsones de piedras ocupando la vereda. Que, bueno, detalla que tiene una marca de ladrillos y tal. Bueno, en fin, eso ya nos está avisando, es una pistola de Chekhov que está puesta ahí, ¿no? Desde el principio de lo que va a pasar. Muy interesante el relato, la verdad, muy, muy chulo. Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. O sea que os dejo la palabra. Y eso se enfoca, ¿no? Es lo que quería decir, ¿no? Al principio lo que comentábamos, cómo enfocar el terror rural, porque es verdad que lo que decíamos, lo bueno del
relato es que no te lleva directamente, tú no sabes de qué va. Y es poco a poco que te vas dando cuenta justamente de qué es eso, ¿no? Que puede ser un buen recurso, no hace falta simplemente retrotraerte a un viaje al pueblo donde pasabas las vacaciones, puede ser, ¿no?, el pistoletazo de Saguilida para, pues eso, las perversiones que quieran que hagan esta micro sociedad rural, ¿no? Pues yo creo que más o menos... A mí me deja, ya solamente decir que a mí me deja, y esto es también un apunte sobre un buen cuento, ¿no? A mí me deja con muchas dudas sobre esa cultura, ese culto a la diosa, me deja con muchas dudas sobre eso. Pues, y eso entonces tienes que leer el esto entero. Sí, pero que bueno, son otros relatos, pero no tienen nada que ver con el primero, ¿no? Pero claro, sí vas a saber más sobre ese culto, eso sí. Bien, pues nada. Apuntado queda. Exactamente. Bueno, pues con esto yo creo que despedimos a Melissa Corbeto, Poblada, y también a Cris hasta el próximo programa, que será el último. El mes que viene. Y nada, no sé si queréis apuntar alguna cosita más antes de cerrar. Nada más. Pues no olvidéis recoger a salir. Y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/ficciópatas. Prometemos borrar tus huellas.